Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo después de estos días de alejamiento, una semana que hemos estado sin acudir a la cita, esperando pues romper un poco la rutina, reponernos, descansar, en fin. Espero que ustedes también lo hayan hecho y que estén renovados y frescos como lechugas para acompañarme de nuevo. Bueno, hoy es lunes 21 de diciembre, iba a decir 21 de abril del 2025. Y en España son ahora las 5:46 de la tarde. Bueno, un día especial, lunes de Pascua. Aquí en el País Vasco, en España, es fiesta, aunque nosotros ese tipo de fiestas pues nos da igual. Y bueno, un día especial también porque es el día en que se nos ha anunciado la muerte del Papa Francisco. Es importante, ¿no? Por el cargo que él ocupa y por la significación espiritual que pueda tener. Vamos a ver qué nos indica el Señor con este asunto. Para algunos era el último papa, según las profecías de San Malaquías y de todas estas cosas. Vamos a ver, porque yo creo que por cómo están las cosas, yo creo que les va a dar tiempo a nombrar a otro, aunque nunca se sabe, ¿verdad? Bien. Pues nada, sin más, vamos a retomar lo nuestro. Saben que estábamos con el libro de Deuteronomio, segunda ley, el discurso 3 del doctor Stephen Jones. Y hoy, pues nos toca ver, hoy y el miércoles, Dios mediante, vamos a tocar este libro, porque siempre hacemos dos seguidos de Deuteronomio. Y bueno, lo que veremos para el miércoles será el capítulo 18, las leyes de la sangre, y la tipicidad que tiene el comer sangre con ser sanguinarios, y la ciudad de Jerusalén, que de ciudad de paz pues pasó a ser la ciudad sanguinaria y demás cosas de ese tipo. Y después veremos también el capítulo siguiente, que se titula No os conforméis a este mundo o a este siglo, ¿verdad? Bueno, nos vamos a lo que tenemos para hoy, la página 62. Encontrando el reposo en él, el reposo en él, el reposo en Dios. Importante capítulo. Moisés dice al pueblo en Deuteronomio 12, versículos 10 y 11 lo siguiente. Cuando crucéis el Jordán, fíjese que hay que cruzar el Jordán, lógicamente, para entrar al reposo, y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y Él os dé reposo de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros para que viváis en seguridad. O sea, viene después de cruzar el Jordán, hay que combatir con los gigantes y demás, pero Él nos va a dar reposo para que vivamos en seguridad. Entonces sucederá que el lugar en que Yahvé vuestro Dios hubiera escogido para que su nombre habite, allí llevaréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de vuestros votos al Señor. Y os alegréis delante de Yahvé vuestro Dios, vosotros y vuestros hijos e hijas, vuestros siervos y siervas, y el levita que está dentro de tus puertas, ya que no tiene parte ni heredad contigo. Josué guió a Israel en el río Jordán en Josué 3. Lucharon contra varios reyes cananeos en Josué capítulo 6 al 12. Las tribus, perdón,
capítulo 6 al 12, terminando con la lista de los 31 reyes que habían sido vencidos por ese tiempo. En Josué capítulos 13 al 22, las tribus de Israel heredaron sus porciones de tierra de acuerdo con los lotes divinos. En la mitad del reparto de la tierra, o hacia la mitad del reparto de la tierra, Josué también levantó el tabernáculo en Silo, uno de los pueblos de Efraín, su propia tribu, como nos dice Josué 18:1. En el resto del libro, Josué da sus discursos finales a Israel antes de morir a la edad de 110 años. Vamos viendo cómo se iban reduciendo las edades, de ciento y muchos, y de casi 900 y así, o 970, que creo que el que más vivió, que fue Matusalén, pues ha ido reduciendo ya hasta los 110 años. El reposo de Israel fue parcial. Este fue un reposo, pero un reposo parcial, no el reposo total. Israel logró una medida de reposo de todos sus enemigos alrededor, pero no fue posible para Josué darles el reposo pleno que Dios manda. Hebreos 4, versículos 8 y 9 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado de otro día después de ese. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Además, leemos en Josué 18:2 que cuando el tabernáculo fue levantado en Silo, habían quedado entre los hijos de Israel 7 tribus que no habían repartido su posición, o a las que no se había repartido su posesión. En otras palabras, solo 5 tribus consiguieron su herencia inmediatamente. Era necesario continuar la guerra para completar la conquista de la tierra, de manera que las demás tribus pudieran recibir su herencia también, ¿no? A la tribu de Dan se le dio tierra donde los filisteos se habían establecido, pero los filisteos no fueron humillados hasta el tiempo de David. Por lo tanto, se quedaron sin hogar. Así que algunos de ellos fueron al norte y conquistaron Lais en la base del monte Hermón, cambiando el nombre de la ciudad a Dan. O sea, Lais pasó a llamarse Dan. Jueces 18:29. El resto de la tribu se hizo gente de mar con los fenicios, causando que la profetisa Débora se lamentara después en Jueces 5:17 diciendo, ¿por qué se quedó Dan en naves? Es decir, ¿por qué se quedó navegando y no ocupó su territorio, ¿no? La mayoría de los israelitas necesitaban un punto focal central de la religión con el fin de evitar que se desviaran a la idolatría. Cuando los hijos de Dan conquistaron Lais, una ciudad en el extremo norte, parecían tener más problemas con la idolatría porque Silo quedaba muchas millas al sur. Incluso hoy en día parece que la mayoría de la gente necesita un edificio de iglesia con un campanario para mantenerlos enfocados en Cristo, o tienen que ser miembros de una denominación para asegurar su identidad como cristianos de buena fe. Siguiente epígrafe. Dios busca un lugar de reposo. Este hecho de la naturaleza humana parece ser el motivo subyacente detrás de la instrucción de Moisés para establecer una sola ciudad para el tabernáculo, porque el ofrecer sacrificios y traer sus diezmos y ofrendas a una ubicación central fue diseñado para unificar al pueblo. Deuteronomio 12:3 dice, tened cuidado de no ofrecer vuestros holocaustos en cualquier lugar de culto que veáis, sino en el lugar que el Señor escoja en una de sus tribus. Ahí ofreceréis vuestros holocaustos y ahí haréis todo lo que yo os mando. Silo era el lugar de reposo del tabernáculo en la tierra de Canaán, pero es evidente que este reposo era sólo parcial, pues el arca aún permanecía en una carpa móvil o tabernáculo. Un mayor lugar de reposo estaba por llegar cuando Salomón construyera el templo en Jerusalén. Incluso entonces Jerusalén fue sólo el último lugar de reposo bajo el antiguo pacto. Ni siquiera esto fue permanente porque la ciudad más tarde se corrompería. Los profetas se quejaron de que la ciudad de paz se había convertido en la ciudad sangrienta o sanguinaria, Ezequiel 22:2, a causa de su violencia, Ezequiel 7:23. Un mayor reposo estaba aún por llegar. Siguiente epígrafe, el patrón del nuevo pacto. Ese patrón o modelo
se repitió bajo el nuevo pacto, en el que vemos primero la reincorporación del tabernáculo de David, Hechos 15:16, durante la edad de Pentecostés, seguido por el reposo final en el nuevo templo, Efesios 2 del 19 al 22. Después de que todas las piedras vivas hayan sido cortadas y pulidas para que el edificio sea perfecto. Segundito. Eso es. Bueno, ven que en el nuevo templo, pues las piedras, como ocurría antes, están siendo talladas en silencio, como se tallaban fuera del templo, y luego cuando estaban ya talladas se llevaban allí y se acoplaban con las otras que estaban hasta que se fuera completando el templo. Y así ocurre hoy. En nuestros días somos tallados y una vez que ya estemos tallados es cuando el Señor nos puede encajar en nuestro sitio, en el templo, en el cuerpo de Cristo, para que podamos funcionar. Podemos ver entonces que la larga búsqueda de un lugar de reposo para el arca aún no ha concluido. Cada vez que el arca ha encontrado un lugar para reposar, la iglesia y su sacerdocio se han dañado y a continuación el arca se ha trasladado a una nueva ubicación. El lugar de reposo final será un pueblo que es incorruptible, después de haber completado su viaje desde la Pascua hasta Pentecostés y hasta la plenitud de Dios representada por la fiesta de los tabernáculos. Los sistemas confesionales de Iglesia son la evidencia de la imperfección de cada lugar de reposo. Cuando algunos piensan que se ha dañado una denominación o que su credo es defectuoso, algunas de las personas se mudan a una nueva ubicación y forman una nueva denominación. No pasa mucho tiempo antes de que algunas de esas personas se muevan de nuevo a una nueva ubicación buscando el perfecto lugar de reposo, incluso mientras que los dejados atrás los castigan como infieles por salir de la verdadera iglesia. Y si usted quiere pasar de Pentecostés a tabernáculos, pues a usted también le van a considerar un apóstata porque se marcha de allí, de donde están esos que todavía no quieren avanzar y moverse hacia adelante, y usted, sin embargo, pues sale fuera del campamento. Debemos entender que este proceso continuará hasta que un cuerpo de personas se levante que sea incorruptible y la gloria de Dios repose claramente sobre ellos. La conclusión es que no podemos encontrar reposo, es decir, se entiende el reposo perfecto, cabal, hasta que recibamos la plenitud del Espíritu a través de la fiesta de tabernáculos. Del mismo modo, la presencia de Dios busca un lugar de reposo en la tierra y lo encontrará solamente cuando un grupo de personas sean aptas para albergar toda la gloria de su presencia. Siguiente epígrafe: comer carne es comunión. Moisés continúa en Deuteronomio 12, versículos 15 y 16. Sin embargo, podréis matar y comer carne en todas vuestras ciudades, lo que vosotros deseéis, de acuerdo con la bendición que Yahvé, Dios vuestro, os haya dado. Perdón, aquí sobra un Dios. De acuerdo con la bendición que Yahvé vuestro Dios os haya dado. El inmundo y el limpio podrán comer de ella como si fuera de la gacela y del ciervo, solo que no comeréis la sangre, vosotros deberéis verterla en el suelo como el agua. Comer carne como carne de venado no era un pecado. Cualquiera podía comer carne incluso si un hombre estaba sucio por cualquier razón. Sin embargo, debía ser visto como un sacrificio realizado fuera del campamento, porque la ley del sacrificio en Levítico 17:3 habla de dos tipos de sacrificios, los que se realizan dentro del campamento y los que se realizan fuera del campamento. El campamento en este caso habría sido la ubicación del arca, ya fuera en Silo, Jerusalén, o en la Nueva Jerusalén. Los principales sacrificios que se ofrecían a Dios debían ser hechos en el lugar donde Dios había establecido su nombre. Pero incluso la masacre de un animal para comer su carne era un sacrificio que se regía
por la ley. El ejemplo más notable de tal sacrificio fue cuando Jesús fue llevado fuera de la puerta, Hebreos 13:12, a la cima fue llevado fuera de la puerta a la cima del monte de los olivos para ser crucificado como sacrificio por el pecado del mundo. Hebreos 13, versículos 13 y 14 dice que los creyentes deben seguir su ejemplo. Dice, por lo tanto, salgamos a él fuera del campamento, llevando su vituperio o su oprobio, como prefieran, porque allí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad que está por venir. Este es el llamado al altar al final del libro de Hebreos, donde el autor, eh, el doctor Jones y yo también, antes que de conocérselo al doctor John y otros, pues creemos que es Pablo. El libro del doctor Bullinger sobre los números bíblicos lo deja bien claro. Matemáticamente demuestra que esa carta tiene que estar escrita por Pablo, donde el autor, Pablo, hace un llamamiento a los creyentes a abandonar Jerusalén y su sistema de adoración y buscar la nueva Jerusalén. Hebreos es el libro de las cosas mejores, que abogan por una nueva forma de adoración que es consistente con el nuevo pacto. Y así vemos que cada vez que comemos en casa es una ocasión para ser considerada una santa comunión con Cristo, que está presente en cada comida. No debe ser contaminada por la sangre. Moisés nos dice más adelante en el versículo 23, porque la sangre es el nefes. La palabra nefes en griego es deletreada N-E-P-H-E-S-H, nefes, es decir, el alma. El nefes es el alma, porque comer sangre es ser sediento de sangre, es decir, es ser sanguinario, lo cual es contrario al carácter y la mente de Cristo, y no podemos tener comunión con Cristo si estamos sedientos de sangre. Explicaremos esto más adelante en el momento oportuno, y ese va a ser uno de los capítulos que veremos el miércoles. Bueno, decir aquí, nosotros por experiencia estamos de acuerdo con esto, porque creemos que el concilio de Jerusalén mandó abstenerse de fornicación y de sangre. Eso es lo que mandó. Nosotros, por ejemplo, comemos todo. El cerdo por motivos, si quieren, de salud, pues quizás no sea tan sano otras cosas, pero también lo comemos de vez en cuando sin ningún problema. Pero la sangre yo entendí siempre desde muy temprano, después de convertirme y recibir el bautismo del Espíritu Santo, que estaba expresamente prohibida, y esas morcillas tan ricas que nos comíamos antes y todo eso, pues nosotros, por ejemplo, eso que lleva mezclado con sangre, no lo comemos. Y si comemos algún tipo de eso, pues procuramos quitarle la sangre, por ejemplo, el hígado o algunas cosas así que suelen traer, pues meterlo en agua para quitarle la sangre, o cuando uno quiere hacer carne guisada o esas cosas, pues también se puede poner a remojar para sacarle la sangre, etc. Porque aquí no se mata como matan el kosher, los judíos o los musulmanes, que desangran perfectamente, ¿no? Entonces, pues eso es lo único que nosotros tenemos en cuenta, no comer sangre ni ahogado, es asfixiado, porque lleva también la sangre, ¿no? Bueno, nos vamos al capítulo 17, que son los diezmos y las ofrendas. Interesante para aquellos que todavía no tienen claro cuál es el diezmo, que no es el concepto que nos habían enseñado, que de todo lo que nosotros nos pagan tenemos que dar el diezmo y esas cosas. Vamos a hablar del diezmo, de las ofrendas y de esas cosas. Moisés continúa su tercer discurso a Israel en Deuteronomio 12, 17 y 18 diciendo: no se te permite comer en tus poblaciones el diezmo de tu grano, vino nuevo o aceite, o los primogénitos de tus rebaños o manadas, o cualquiera de tus ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias o las ofrendas voluntarias de tus manos, sino que las comerás delante de Yahvé tu Dios en el lugar que el Señor tu Dios escoja, tú y tus hijos e hijas, y tus siervos y siervas, y el levita que está dentro de tus puertas, y te alegrarás delante de Yahvé tu Dios en todas tus empresas. Fíjese que el diezmo dice que no lo comerás en tu casa, ¿no? En tu población. O sea, tenían que llevarlo.
consigo. Entonces, mientras estaban por el camino y llegaban allí, pues ese era el alimento para que ellos celebraran la fiesta, estaban ahí. No tenía que ser todo entregado para terceras personas, sean los sacerdotes, los levitas o quien fuera. A ellos también les daban su parte, lógicamente, pero era fundamentalmente para ellos. Hay diezmos, ofrendas y primicias. Los primeros animales nacidos son las primicias que se entregaban. De las primicias y también quizás de los cereales y de las mencionados aquí. Estos son distintos unos de otros. El diezmo es una décima parte de lo que se produce en la naturaleza, principalmente de los cultivos y el ganado. Se extiende más allá de esto, por supuesto, porque el principio tiene que ver con darle a Dios un retorno por su trabajo después de la creación de todas las cosas. El diezmo es un reconocimiento de que el Dios de Israel es el creador y dueño de todas las cosas. Él es el dueño de toda la tierra, Levítico 25-23, en la que crecen estos cultivos y en la que los rebaños pastan. Los israelitas eran arrendatarios de la tierra, viviendo allí sobre la base de un privilegio de Dios, no como un derecho inherente. Sus derechos eran sólo en términos de sus relaciones con los demás. Siguiente epígrafe. Estados Unidos ha abolido los derechos de Dios. Cuando se estableció nuestro propio gobierno en Estados Unidos, los fundadores reconocieron este principio y dejaron en claro que todos los derechos vienen del Creador. Por lo tanto, la Declaración de Independencia dice: somos dotados por nuestro Creador con ciertos derechos inalienables. Los gobiernos fueron instituidos para hacer valer los derechos que Dios ha dado en su ley, y que si un gobierno concede algo a los hombres es solo un privilegio, no un derecho. Por supuesto, Dios no da al gobierno el derecho de conceder privilegios que sean contrarios a su ley, ¿verdad? Como los pecados que se permiten ahora, legalmente, cosas que son legales y sin embargo son pecado. En los últimos años, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha dejado de reconocer al Creador como la fuente de todos los derechos y ha asumido una posición como Dios de Estados Unidos. Por lo tanto, ahora reclama la potestad de conceder derechos y los políticos ahora utilizan los términos privilegios y derechos indistintamente o de manera intercambiable. Cuando este cambio tuvo lugar hace un siglo, el gobierno también comenzó a tomar los diezmos, es decir, los impuestos que pertenecían al Dios que creó la tierra y que, por lo tanto, tenía derecho a recibir una décima parte de su producción. Un gobierno impío exige un tributo cada vez mayor, que nos lo digan a nosotros en España especialmente o en Europa en general, que el gobierno se lleva algo así como el 60% de todo lo que gana uno, ¿no? Increíble. En los tiempos feudales creo que era un 10, un 20 como mucho. Imagínese. Y luego no es para sanidad, no es para carreteras, no es para educación, al contrario, es para robárselo ellos y los dueños para quienes trabajan, los oligarcas para los quienes trabajan, los políticos. Un gobierno impío exige un tributo cada vez mayor y la Escritura llama a esta situación un cautiverio a una nación extranjera, de gobierno. Ahora nosotros estamos en cautiverio a Misterio Babilonia, a ese sistema de esclavitud de Misterio Babilonia que es el sistema del dinero deuda de la Reserva Federal y los bancos centrales, ¿verdad? Y del papel moneda, dinero fiat. Hay dos formas de cautiverio. El primero es el yugo de hierro, Deuteronomio 24:48, donde las personas son sacadas de su país y llevadas a un país extranjero. El segundo es representado como un yugo de madera en Jeremías 28:13, que es cuando los extranjeros invaden, toman el poder y exigen tributo, es decir, impuestos, para apoyar al gobierno impío, para sostener al gobierno impío. A lo largo del libro de los jueces, Israel experimentó yugos de madera muchas veces, pero Dios los puso bajo el yugo de hierro cuando los entregó a Babilonia. Y fueron el cautiverio de Babilonia, los tiempos de Daniel y todo eso, ¿verdad? Nabucodonosor, como ustedes saben. Y
bueno, cautiverio también de hierro que ha sido después de la destrucción de Jerusalén por Tito en el 70, que también fueron una vez más echados de allí. Y también el de hierro cuando Israel fue echado de Samaria y de las tribus del norte. A lo largo del libro de los jueces, Israel experimentó un yugo de madera de muchas veces, pero Dios los puso bajo el yugo de hierro cuando los entregó a Babilonia. Decíamos, Estados Unidos está bajo el yugo de madera de Misterio Babilonia. No han salido de su tierra, pero están esclavizados a ese sistema babilónico. El destinatario del diezmo, entonces, es el Dios de la nación. O servimos al Dios de la Escritura, o Él nos concederá el deseo de nuestros corazones rebeldes al obligarnos a servir a los dioses de este mundo. Y si eso pasa en Estados Unidos, en Europa la cosa es mucho más grave. Cuando Israel se negó a servir al Dios de Israel, pensando que era demasiado opresivo y restrictivo, se colocó a sí misma bajo los dioses de este mundo a través de varios cautiverios, hasta que se enteró de que los dioses no les podían dar la verdadera libertad ni la felicidad. Siguiente epígrafe. El diezmo al Dios verdadero. En un gobierno divino, reino de Dios, una décima parte de toda la producción de la naturaleza se debe dar a Dios. Levítico 27:30 dice: por lo tanto, todo el diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra como del fruto del árbol, es del Señor, es santo para el Señor. Esto se basa en la propiedad de Dios por derecho de creación. Dios quiere un retorno por su trabajo. A ver, sí, me había desviado. Dios quiere un retorno por su trabajo. Para él poder disfrutar de los frutos de su trabajo. Para ello es necesario reconocer a Dios como el creador y reconocer la soberanía de Dios sobre todos los gobiernos del mundo. Como creador, él también requiere una décima parte de toda la producción de petróleo, minerales de la minería, de la pesca, de la electricidad, de las centrales eléctricas de todo tipo y de los requisitos de la industria maderera. Todo esto es para ser utilizado en apoyo del gobierno divino que conocemos como el reino de Dios. Esta es la principal fuente de ingresos del reino. Sin embargo, Deuteronomio 12:18 nos dice que cuando las personas entregaran sus diezmos, también debían comer delante de Yahvé tu Dios en el lugar que Yahvé tu Dios escoja. En otras palabras, y esto es importante y va doblemente enfatizado, el diezmo era para más que solo dar a los levitas, que eran los funcionarios del gobierno de Israel. Los diezmos primero eran para ser utilizados para apoyar el viaje de la familia al lugar donde Dios había puesto su nombre, las viandas para el camino, principalmente para guardar los días de fiesta, para celebrar las fiestas. Lo que quedaba después de ese gasto era para ser dado a los levitas. Era el sobrante del gasto, después de mantener a nosotros, eso era lo que se entregaba a los levitas. Por tanto, Deuteronomio 12:19 continúa diciendo: ten cuidado de no desamparar al levita mientras vivas en tu tierra. También vemos por Deuteronomio 26:13 que los diezmos se utilizaban para pagar los gastos de viaje de los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Los diezmos se utilizaban para pagar los gastos de viaje de los extranjeros, las viudas y los huérfanos, para que fueran al lugar designado para guardar las fiestas. La única restricción era que los diezmos de las frutas y los cereales, a poner de los frutos y los cereales, no debían ser consumidos hasta que realmente dejaran la ciudad, camino hacia el lugar que Dios había escogido para poner su nombre. Deuteronomio 12:17. Mientras estaban en la casa se esperaba que comieran del restante 90% que sus campos habían producido. Hay más que esta ley del diezmo, pero ya que Moisés habla de ello con más detalle en los capítulos siguientes, vamos a reservar los más comentarios hasta entonces. Otras ofrendas aparte del diezmo. Mientras tanto, Moisés menciona más que el diezmo. Además de los diezmos estaban los primogénitos de sus rebaños o manadas, las ofrendas votivas que prometas,
junto con las ofrendas voluntarias y otras contribuciones. Las dos primeras eran obligatorias, mientras que la última era voluntaria. El primogénito de la manada o rebaño era el equivalente de la ofrenda de las primicias de grano. El primogénito de los animales debía ser presentado a Dios al 8º día del nacimiento. Debía ser presentado a Dios al 8º día del nacimiento, así como los hijos primogénitos de los hombres también debían ser circuncidados y presentarse a Dios en el 8º día. Esto profetizaba de la presentación de Cristo al Padre en el cielo como el primogénito de entre los muertos en el día después del sábado, después de la Pascua. Ofrenda de primicias, ¿no? También profetizaba del día de Pentecostés 7 semanas más tarde, cuando la Iglesia fue presentada a Dios como la ofrenda de primicias pentecostal, porque esto también se hacía en el 8º día de la semana. Los hijos de Dios, los vencedores, serán presentados a Dios en el 8º día de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a poner, como siempre suelo poner, el 8º día, para destacarlo, con mayúsculas, hasta el 8º día de la fiesta de tabernáculos cuando se cumpla, pero ese día es todavía futuro. Otras ofrendas podían darse como resultado de votos personales. En cierto sentido, estas podrían ser consideradas como ofrendas voluntarias, salvo que una vez que se hacía el voto se convertía en obligatorio. Salmo 50:14. Yo he tenido alguna experiencia no muy fructífera con respecto a este asunto, algunas veces que el Señor le comprometí cosas y luego no las hice, ¿no? No sé si a usted le habrá pasado, a mí me ha pasado. Más allá de estas estaban las ofrendas voluntarias que eran dadas solo porque el pueblo se gozaba apoyando a su gobierno divino. Sin embargo, es difícil imaginar a alguien que desee pagar más impuestos a los dioses de este mundo. En cambio, el buen siervo de Dios le gusta dar más de lo mínimo, ¿no? Si puede. Porque normalmente los hombres no pagan impuestos a los gobiernos sino por miedo. Si no, aquí no pagaría nadie ni el 10% a estos gobiernos inmundos que tenemos. Pero en el reino de Dios el pueblo da más de lo que se requiere porque ama a Dios. Ahí está el tema. Y el que no da por amor, pues esa ofrenda no es agradable para Dios. Hay algunos que piensan que el diezmo es demasiado pequeño para apoyar a cualquier gobierno. Y por esta razón, y es por esta razón por la que abogan por los tipos impositivos impíos. Pero el gobierno de Dios es mucho menos costoso, porque la ley divina está diseñada para reducir la tasa de criminalidad casi a cero. Cuando las personas se rigen por el amor y cuando aman a su justo gobierno, el costo de la sentencia es muy bajo. Sin embargo, si se presenta una situación extraordinaria en que se necesite más dinero, las personas tienen la oportunidad de dar ofrendas por amor y no por obligación. Bueno, queridos míos, aquí terminamos en el día de hoy. Nos quedamos para el próximo día, que hemos dicho que veremos el capítulo 18 y 19. Pues nada, encantado de haber estado de vuelta de nuevo con ustedes, bendecirles a todos en nombre del Señor Jesucristo, orar al Padre para que les ilumine con la plena luz de discernimiento de la Shekinah, de la gloria de Dios, en el lugar santísimo de tabernáculos, que es mayor que el lugar, que la luz de la menorá en el lugar de Pentecostés, que es muy buena, pero es insuficiente. Tenemos una mezcla de tinieblas y oscuridad. Por eso hay que someterse completamente al bautismo de fuego para poder cruzar el Jordán y entrar en su reposo y tener esa luz mayor que nos abre los ojos plenamente. Bueno, pues hasta el miércoles, Dios mediante, ya saben, como siempre les digo, pásenlo bien.